La carrera seguía con un ritmo endemoniado, como si todos hubieran desayunado con doble espresso y una amenaza de Toto Wolff. Franco, con su A522 medio remendado, se mantenía en el top 10 con una fiereza que hacía temblar los cronómetros. Pero claro, en Fórmula 1, como en las telenovelas malas, lo que empieza bien no siempre termina bien, o termina tan mal que es imposible no mirar. En la vuelta 12, cuando todo parecía relativamente controlado, empezó el calvario. Primero, una pérdida de rendimiento en las curvas lentas. Luego, una vibración extraña en el pedal del freno, como si el coche le estuviera diciendo, «Hermano, bájame un cambio que me desarmo». Franco reportó por radio con un tono más preocupado que cuñado estrenando parrilla, «Siento algo raro, el coche no frena bien en la curva 10». Desde el box, la respuesta fue la clásica de los ingenieros cuando no quieren admitir que algo anda mal, «Estamos monitoreando, todo parece normal». Claro, como cuando uno ve que su pareja está molesta y dice no, nada me pasa mientras te clava la mirada que derretiría el hielo de Montreal. Pero lo mejor, o lo peor, vino después. En la vuelta 18, Colapinto peleaba posición con Esteban Ocon, otro piloto con más vidas en la F1 que un personaje de los simuladores. Intentó el sobrepaso en la curva 13, pero el auto no respondió. Los frenos desaparecieron como si se los hubiera llevado un mechero del barrio. Franco logró evitar el muro con una maniobra que, si la hace Hamilton, la repiten en bucle en Sky Sports por una semana. Pero el daño ya estaba hecho. Perdió 3 posiciones y casi se lleva puesto al pobre Hülkenberg, que venía atrás más aburrido que suegra en fiesta electrónica. En ese momento, la paranoia explotó. Desde la transmisión oficial se colaron imágenes de los mecánicos de Alpine discutiendo entre ellos, y la cámara justo captó al ingeniero de Gasly hablando con uno de los jefes técnicos, haciendo gestos como de «yo te dije que eso no iba a funcionar». En Twitter, o como sea que se llame ahora, los hashtags almohadilla sabotaje en Alpine y almohadilla Colapinto no está solo se volvieron tendencia en Argentina más rápido que un gol de Messi en una final. Los periodistas del paddock, especialmente los hispanos, no tardaron en encarar a Flavio Briatore con micrófono en mano. El italiano, con su clásica pose de «yo tengo todo bajo control aunque no tenga ni idea de qué pasa», respondió con una frase que ya es meme: «En Fórmula 1, si no te acusan de sabotaje, no estás haciendo bien tu trabajo». Lo dijo sonriendo, claro. Pero a Franco no le causaba mucha gracia que su auto tuviera menos freno que carrito de supermercado. Y ahí empezó el verdadero cotilleo de garaje. Algunos insiders filtraron que, días antes, hubo una reunión tensa entre Colapinto, su manager y los directivos de Alpine, donde se discutió la posibilidad de bajarlo otra vez a reserva si no lograba puntos en Canadá. Una amenaza disfrazada de motivación, pero que olía más a ultimátum que a estrategia. Otros, más osados, decían que Pierre Gasly se negó a compartir datos de telemetría con Franco desde Imola, por considerarlo innecesario. Y como si todo eso fuera poco, en plena carrera, el equipo mandó una estrategia de neumáticos digna de una película de terror. En lugar de aprovechar un virtual safety car para hacer la parada, lo dejaron en pista 3 vueltas más con gomas duras que ya no aguantaban ni el suspiro de un ventilador. Cuando finalmente lo llamaron a boxes, la parada fue un desastre, 6,2 segundos. En tiempo de Fórmula 1, eso es como ir al baño en el entretiempo de un Boca River y volver cuando ya empezó el segundo tiempo. La transmisión se quedó con la imagen de Colapinto saliendo de boxes agitando la cabeza. Y no era para menos, había pasado del 8º lugar potencial al 14º. Y desde ahí, remontar era tan difícil como explicarle a un español por qué el dulce de leche es mejor que la Nutella. Pero no todo estaba perdido. El argentino sacó lo mejor de sí. En las últimas vueltas, con el auto ya casi entero otra vez, gracias a Dios, los frenos volvieron a responder, o al menos fingieron hacerlo. Empezó una remontada furiosa. Adelantó a Zhou, a Tsunoda y a un Bottas que parecía más perdido que turista sin GPS. Volvió al top 10, y en la última vuelta tenía en la mira a Lance Stroll, el hijo de papi con presupuesto infinito pero talento intermitente. Y justo cuando parecía que iba a lograrlo. Y ahí es cuando la Fórmula 1 dejó de ser una carrera de autos y se convirtió en un episodio de El Marginal con tuercas y fibra de carbono. La teoría del espía enemigo no era nueva, pero esta vez sonaba más creíble que nunca. Se hablaba de un misterioso hombre con chaleco gris que había sido visto merodeando los boxes de Alpine durante la noche previa a la carrera. Algunos decían que trabajaba para Red Bull, otros lo vinculaban con Aston Martin, y los más creativos aseguraban que era un exmecánico de Ferrari con sed de venganza y un destornillador más afilado que su ética profesional. ¿Paranoia? Tal vez. ¿Posible? En la Fórmula 1, hasta el escándalo más ridículo tiene un 30% de probabilidades de ser real. Que lo diga Espigate, Krasgate, y hasta el misterioso caso del fuel sensor de Honda.
El paddock es un carnaval de secretos y traiciones donde la línea entre la competencia y la conspiración es tan fina como la paciencia de un fan argentino cuando su piloto no suma puntos. En los días posteriores al Gran Premio, los medios europeos minimizaron el asunto, como suelen hacer cuando el quilombo no involucra a uno de los suyos. Problemas técnicos menores, condiciones de carrera complicadas y errores de estrategia, decían los titulares. Pero en Latinoamérica, especialmente en Argentina, el incendio era de 5 alarmas. Programas deportivos de la tarde analizaron fotograma por fotograma la parada en boxes de Colapinto, con más detalle que una escena del bar. YouTubers con canales de 10.000 seguidores se transformaron en ingenieros de pista de la noche a la mañana. Hasta en los grupos de WhatsApp de padres del colegio circularon audios explicando cómo una pequeña alteración en la válvula de presión podía hundir una carrera entera. Porque si algo no le falta al público hispano, es pasión y teorías rebuscadas. Franco, mientras tanto, se mantuvo al margen. En sus redes publicó una foto con el casco bajo el brazo, mirando al horizonte del circuito como quien reflexiona si vale la pena seguir en una lucha tan desigual. Sin comentarios largos. Sin excusas. Solo un mensaje en mayúsculas: volveremos más fuertes. Una frase que puede significar muchas cosas. ¿Una advertencia a Alpine? ¿Un mensaje a los que lo quieren ver fuera? ¿Una indirecta al próximo equipo que ya lo tiene en la mira? Porque sí, se empezó a hablar, y mucho, de que este sería el principio del fin de la relación entre Colapinto y Alpine. Algunos medios británicos filtraron que Williams estaría interesado en recuperarlo si Sargent no mejora. Otros incluso mencionaron un posible asiento en Sauber para 2026 si Audi quiere un piloto con garra latina. Lo cierto es que la paciencia de Franco parece tener fecha de vencimiento, y si el sabotaje fue real, o si simplemente siente que le están usando de chivo expiatorio, el argentino no se va a quedar callado. Y hablando de quedarse callado, vos tampoco. Suscríbete al canal y activa la campana. Que no te pase como a los ingenieros de Alpine, que se dieron cuenta tarde del desastre. Acá te vamos a seguir trayendo todo el salseo, el drama, las traiciones y, por supuesto, los memes más picantes de la Fórmula 1. Porque si pensabas que esta historia terminaba con una mala carrera y una rueda mal puesta, estás muy equivocado. Lo que pasó en Montreal fue apenas la primera chispa. Lo que viene ahora es el incendio. Y si querés saber qué pasa con Colapinto, si el sabotaje se confirma, si lo bajan, si explota Alpine desde adentro o si aparece ese misterioso espía con nombre y apellido. Y ahí, entre el vapor del vidrio y el murmullo de los pasillos del hotel, Franco Colapinto no pensaba en frenos, en conspiraciones ni en los titulares de los diarios. Pensaba en Austria. En Spielberg. En la próxima batalla. Porque mientras las redes seguían incendiadas, mientras los fans se peleaban con emojis y los periodistas revolvían la olla con teorías que hacían que Lost parezca un documental, Franco estaba haciendo lo que hacen los verdaderos gladiadores de este circo moderno: prepararse para la próxima. Su celular vibraba con mensajes de apoyo, algunos tan emotivos que hacían lagrimear a cualquiera con sangre latina. No aflojes, campeón. Estamos con vos, pase lo que pase. Y otros, más agresivos, apuntaban directamente a Alpine, a Gasly, a Briatore, a la mismísima FIA: no queremos excusas. Queremos justicia. Algunos incluso ya hablaban de una campaña para que lo fiche Ferrari, como si la escudería necesitara otro problema más. Pero la intención estaba. La fe también. Colapinto bajó la mirada, le pegó un último sorbo al mate, ese saborcito amargo que le recordaba de dónde venía y por qué estaba ahí, y pensó en su abuelo, que siempre le decía: Franco, en la vida te van a patear. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cómo te levantás. Y vaya si lo iba a hacer. En su cabeza ya giraban las curvas del Red Bull Ring. Ya ensayaba los adelantamientos, ya se veía acelerando por la subida de la curva 1, frenando con todo en la 3, metiendo la vuelta perfecta bajo presión. Ya no era el chico de la polémica. Era el piloto que volvía, que se reinventaba, que no lloraba por leche derramada, ni por autos saboteados. Porque si algo había quedado claro después del Gran Premio de Canadá era que Franco Colapinto no estaba solo. Estaba todo un país, y buena parte de Latinoamérica, atrás suyo. Hinchas con banderas celestes y blancas. Niños con gorras improvisadas. Abuelos que todavía lloraban por Fangio, pero ahora se ilusionaban con él. Y si Alpine no quería verlo brillar, alguien más lo iba a hacer. Por ahora, Austria lo esperaba. Y Franco, con más bronca que dudas, con más determinación que miedo, estaba listo para poner las cosas en su lugar. Porque si en Canadá le habían querido apagar el fuego, lo único que lograron fue avivarlo. Su representante,
un hombre que conocía más pasillos de paddock que circuitos en sí, había pasado el día pegado al teléfono. Llamadas a Europa, a Sudamérica, a viejos contactos que aún debían favores, a jefes de prensa, a técnicos de otros equipos, a quien fuera que pudiera ayudar a limpiar el nombre de su piloto o mejor aún, a abrirle la puerta de salida de Alpine sin que pareciera una traición. Porque una cosa estaba clara, si esto era una guerra, Franco necesitaba aliados. Y rápido. Dentro del entorno de Colapinto, algunos ya hablaban abiertamente de una operación desgaste por parte del equipo francés. No era nuevo en la Fórmula 1, los equipos, cuando querían sacar a un piloto sin mancharse las manos, a veces lo dejaban morir lentamente en pista. Mala estrategia, piezas dudosas, nulo respaldo mediático. Todo eso generaba desgaste en el piloto, frustración en la prensa, y al final, salida por la puerta trasera con un mutuo acuerdo más falso que moneda de chocolate. Pero Franco no era un tipo fácil de doblegar. Tenía el fuego en la sangre y una legión de fanáticos listos para defenderlo como si fuera Messi en la final del mundo. En su círculo íntimo lo sabían, si no se movían rápido, el GP de Austria no solo iba a ser una carrera, sino un examen final. Porque otra actuación gris, otro fallo sospechoso, y las cosas iban a escalar. Para bien, o para mal. Y ahí, entre los pasillos del hotel y los rumores del paddock, emergía una figura que podría cambiarlo todo. Se decía, muy por debajo, que un equipo de la zona media, uno con historial de apuestas arriesgadas y gusto por los pilotos picantes, ya había preguntado informalmente por Franco. El nombre no se filtró, pero entre los pasillos se murmuraban dos opciones, Haas y Aston Martin. Haas, que buscaba renovación, juventud, y de paso, entrar al mercado latinoamericano con algo más que el apellido de Kevin Magnussen. Y Aston Martin, donde Alonso empezaba a sonar como futuro directivo, y que podría ver en Colapinto no solo un piloto con garra, sino una narrativa perfecta, el joven heredero de una escuela de gladiadores. Mientras tanto, Flavio Briatore seguía manejando la situación como quien juega al póker con una copa de champaña en una mano y el mazo marcado en la otra. En una entrevista con Sky Italia dijo, Franco es un chico con talento, pero también tiene que aprender que la Fórmula 1 es un juego de equipo. A veces hay que saber esperar. Palabras que sonaban a consejo, o a amenaza. Y en medio de todo eso, Colapinto subió una historia a Instagram. Una foto borrosa de su casco, apoyado sobre la maleta. De fondo, el aeropuerto. Sin texto. Sin emojis. Sin ubicación. Solo una imagen. Como si dijera, me voy. Pero no me fui. Lo que no sabía, o tal vez sí, era que en algún rincón del paddock, alguien estaba revisando esa telemetría otra vez. Alguien que no respondía a Alpine. Y que tal vez estaba más cerca de la verdad que todos los demás. Porque si algo había quedado claro en Montreal era esto, la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no era una carrera más. Era una novela. Una de esas donde el héroe está acorralado, pero todavía no dijo su última palabra. Y en Austria, cuando se apaguen las luces y se escuche el rugido de los motores, va a quedar claro quién juega limpio y quién no. Porque si el GP de Canadá fue la traición, el GP de Austria podría ser la venganza. Y mientras observaba el lento fluir del San Lorenzo, Colapinto apretó la mandíbula. No era resignación. Era foco. Determinación. Esa mezcla brava que tienen los que saben lo que valen, aunque el mundo se empeñe en medirlos con la vara equivocada. El viento que venía del río le pegaba en la cara con una brisa húmeda, y por un momento, pudo escuchar los gritos de los hinchas argentinos mezclarse con el zumbido lejano de un motor Renault. No era un delirio. Era la memoria de la carrera, de cada curva mal tomada, de cada recta sufrida, de cada kilómetro que corrió con el corazón empujando más que el ERS. Porque la Fórmula 1 no es solo un deporte. Es un teatro de alta velocidad donde los pilotos no solo manejan, actúan, disimulan, sobreviven. Y Franco, aunque todavía joven, ya estaba aprendiendo el arte más complejo de todos, el de no quebrarse. A su lado, su bolso tenía el logo de Alpine, pero en su pecho latía otra insignia, la del chico de barrio, el pibe de Pilar, el que se hizo a pulmón, a mates, a fierros y a sueños demasiado grandes para ser contenidos por un garaje que no lo merecía. La semana siguiente vendría Austria, y con ella, una nueva oportunidad. Una pista rápida, con pendientes, curvas que premian la osadía y rectas que castigan al que duda. Ideal para un piloto con agallas. Ideal para un piloto con algo que probar. Y Franco tenía mucho. Cuando se levantó del sillón del lobby, el mate seguía en su mano, frío pero firme. Dio media vuelta, encaró hacia el ascensor y mientras se cerraban las puertas de acero inoxidable, se miró en el espejo una última vez. No era el reflejo de un piloto vencido. Era el de un gladiador que vuelve al Coliseo sabiendo que, esta vez,
los leones no lo agarran desprevenido. Y si en Canadá quisieron apagar su fuego, solo lograron encender una hoguera. Austria será el escenario. El resto será historia.